Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo. Nos fijamos de nuevo en la actualidad en las últimas horas y empezamos mirando a Israel, a un informe anual publicado por VDEM, uno de los principales índices de democracia mundial. Israel sale de la categoría de democracia liberal por primera vez en más de 50 años. Este índice atribuye el descenso ahora que Israel está clasificado como una democracia electoral a los esfuerzos del gobierno por aprobar la polémica reforma judicial del año pasado. Decía, en particular, Israel perdió su antiguo estatus de democracia liberal en 2023. Ahora está clasificado como democracia electoral por primera vez en más de 50 años. Esto se debe principalmente a la disminución sustancial de los indicadores que miden la transparencia y la previsibilidad de la ley y los ataques del gobierno al poder judicial. Entre otras cosas, dice, la Knesset de Israel aprobó un proyecto de ley en 2023 que despojaba a la Corte Suprema del poder de invalidar leyes, socavando así los controles al poder ejecutivo. Los indicadores que están en declive sustancial también incluyen la ausencia de tortura. Miramos también a Corea del Sur y Estados Unidos. Están realizando ejercicios conjuntos de vadeado de ríos cerca de la frontera norcoreana. Es lo que está informando la agencia de noticias Yonhap. Dice que Corea del Sur y Estados Unidos están realizando ejercicios de cruce de ríos cerca de la frontera con Corea del Norte para mejorar la interoperabilidad de sus tropas. Es lo que publicaba este medio citando al ejército surcoreano. Los simulacros se centran asimismo en establecer métodos operativos para los equipos militares combinados. Las maniobras conjuntas están en marcha desde el 11 de marzo y durarán 2 semanas según esta publicación. Los ejercicios se llevan a cabo en el río de Injin, en la ciudad fronteriza de Payu. Involucran a 470 militares surcoreanos y estadounidenses. Se desplegaron además cerca de 65 unidades de equipos, incluidos helicópteros Chinook CH-47D, helicópteros de ataque Apache AH-64E, tanques K-1E1 y misiles tierra-aire de corto alcance. Hablamos también de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ha anunciado hoy el desembolso a Ucrania del primer tramo de 4.500 millones de euros procedente del paquete de apoyo de 50.000 millones en los próximos 4 años acordados por la Unión Europea hace menos de un mes. Dice von der Leyen en una declaración junto al primer ministro ucraniano Denis Esmihal que la financiación está fluyendo para cubrir las necesidades urgentes de Ucrania. Este dinero, abundó von der Leyen, es crucial para ayudar a Ucrania a mantener el funcionamiento del Estado en pleno conflicto con Rusia. Miramos también al ministro polaco de Asuntos Exteriores. Ha calificado la presencia de militares de algunos países occidentales en territorio ucraniano como un secreto Polichinei. Decía, como dijo el canciller Scholz, ya hay algunas unidades de los principales países en Ucrania. En Polonia tenemos el término tajemnica, que, bueno, para que se hagan una idea, es algo así como que es un secreto que todo el mundo conoce. Polonia reconoce que hay tropas occidentales ya luchando en Ucrania. Miramos también al ministro de Asuntos Exteriores, hablamos del alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell. En su discurso de la victoria, dice Borrell, Putin amenazó con una tercera guerra mundial. Lo escuchamos. Pendientes de Josep Borrell, miramos ahora a Rusia. Ha dicho este miércoles que conocía los esfuerzos de inteligencia de Estados Unidos para utilizar operaciones de satélite comerciales como SpaceX. Advirtió de que estas medidas convertirían a sus satélites en objetivos legítimos. Reuters ha informado este mes de que SpaceX está construyendo una red de cientos de satélite espías en virtud de un contrato clasificado con la agencia de inteligencia estadounidense, lo que demuestra vínculos cada vez más profundos entre la compañía espacial de Elon Musk y las agencias de seguridad nacionales. En declaraciones a los periodistas, María Zaharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, decía que son conscientes de los esfuerzos de Washington por atraer al sector privado para que sirva a sus ambiciones espaciales militares. Dice además, Zaharova advierte de que estos sistemas se convierten en un objetivo legítimo para medidas de represalia, incluidas las militares. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo al espacio informativo. Nos fijamos en la actualidad en las últimas horas y empezamos mirando un día más Oriente Medio. Miramos a Israel, a un informe publicado por VDEM, uno de los principales índices de democracia mundial. Apunta que Israel sale de la categoría de democracia liberal por primera vez en más de 50 años. Este índice atribuye el descenso, ahora que Israel está clasificado como una democracia electoral, a los esfuerzos del gobierno por aprobar la polémica reforma judicial del año pasado. Dice el informe, en particular, Israel perdió su antiguo estatus de democracia liberal en 2023. Ahora está clasificado como democracia electoral por primera vez en más
de 50 años. Esto se debe principalmente a la disminución sustancial de los indicadores que miden la transparencia y previsibilidad de la ley y los ataques del gobierno al Poder Judicial. Entre otras cosas, la ANESET aprobó un proyecto de ley en 2023 que despojaba a la Corte Suprema del poder de invalidar leyes, socavando así los controles al Poder Ejecutivo. Los indicadores que están en declive sustancial también incluyen la ausencia de tortura, según concluía este informe. Miramos también al primer ministro de Israel, a Benjamin Netanyahu. Ha rechazado una petición de Biden para cancelar un ataque terrestre planeado contra Rafah, el último refugio en Gaza por más de 1 millón de personas desplazadas, donde Israel cree que los militantes de Hamas están escondidos. Netanyahu ha dicho a los legisladores este martes que había dejado sumamente claro a Biden que están decididos a completar la eliminación de estos batallones en Rafah y que no hay manera de hacerlo excepto atacando el terreno. Ambos líderes hablaron por teléfono el pasado lunes y el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que Washington creía que atacar Rafah sería un error y que Israel podría conseguir sus objetivos militares a través de otros medios. Hablamos también del ejército israelí. Ha llevado a cabo redadas en varias zonas de la Cisjordania ocupada durante la noche de este martes, según los informes de medios locales y la agencia de noticias Wafa. Estas redadas tuvieron como objetivo varios lugares. También se ha informado de enfrentamientos entre grupos de resistencia palestinos y fuerzas israelíes en la ciudad de Ar-Rama, al norte de Jerusalén. Estas redadas y detenciones se explicaron como parte de los esfuerzos de Israel por mantener el control sobre la zona. Hablamos también de Anthony Blinken, el secretario de Estado estadounidense. Ha dicho que espera visitar Israel este viernes durante su sexta gira por Oriente Medio desde el comienzo de la guerra en Gaza. Es lo que informaba CNN este miércoles, citando a un funcionario israelí. El medio de comunicación informa además de que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, va a reunirse con el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, en el Pentágono la próxima semana. La noticia de las visitas oficiales llega en un momento de relaciones tensas entre Estados Unidos e Israel por la operación planeada por el ejército israelí en la ciudad de Rafah, al sur de Gaza, y las demandas de Washington de ver un plan implementable para esta acción. Miramos ahora al Mar Rojo. Al portavoz militar de los hutíes, Yahya Saree, ha indicado en un mensaje difundido a través de su cuenta en las redes sociales, en concreto en X, que los misiles de crucero han golpeado objetivos israelíes en la zona de Rasra, en el antiguo nombre de Eilat. Si bien las autoridades no han informado por ahora este ataque, asimismo ha señalado que las fuerzas navales hutíes han llevado a cabo una operación contra un buque estadounidense. Decía que se han lanzado varios misiles contra este barco, contra una embarcación que además cuenta con bandera de las Islas Marshall. Saree ha reivindicado estos ataques y ha subrayado que responde a la opresión del pueblo palestino y a la agresión británico-estadounidense contra Yemen. Dice que las fuerzas yemeníes siguen cumpliendo con su deber religioso, moral y humanitario hacia el pueblo palestino oprimido y que sus acciones no van a detenerse hasta que la gente de la Franja de Gaza sea liberada. Hablamos ahora de Corea del Norte. Ha realizado una prueba en tierra de su motor de combustible sólido para un nuevo misil hipersónico de alcance intermedio, es lo que confirma la Agencia Central de Noticias de Corea, KCNA. La prueba fue ejecutada por la Administración de Misiles del Norte y supervisada por el líder norcoreano Kim Jong-un, que además enfatizaba en la importancia militar del nuevo sistema de armas, comparándolo con los misiles balísticos intercontinentales en términos de importancia estratégica y de necesidad operativa. Este acontecimiento se produce inmediatamente después de los ejercicios de tiro de Pyongyang con lanzacohetes múltiples de gran tamaño que tuvieron lugar el pasado lunes. Corea del Sur y Estados Unidos están realizando ejercicios conjuntos de vadeado de ríos cerca de la frontera norcoreana. Es lo que está informando en estos momentos la agencia de noticias Yonhap. Dice que tanto Corea del Sur como Estados Unidos están realizando ejercicios de cruce de ríos cerca de la frontera con Corea del Norte para mejorar la interoperabilidad de sus tropas, según cita este medio, apuntando al ejército surcoreano. Los simulacros se centran asimismo en establecer métodos operativos para los equipos militares combinados. Las maniobras conjuntas están en marcha desde el 11 de marzo y durarán 2 semanas, según esta publicación. Se llevan a cabo en el río Inrim, en la ciudad fronteriza de Payu. Involucran a 470 militares surcoreanos y estadounidenses. Se desplegaron asimismo cerca de 65 unidades de equipos, incluidos helicópteros de ataque, tanques y misiles tierra-aire de corto alcance. Seguimos mirando a últimas horas, nos fijamos ahora en Irlanda. El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, acaba de anunciar que deja su cargo y que también renuncia a su papel como líder del partido gobernante Fine Gael. Es lo que informa este miércoles el Irish Independent, también la conferencia de prensa que acaba de dar hace apenas unos minutos. La salida de Varadkar como jefe de la coalición tripartita no desencadena automáticamente una elección general y podría ser reemplazado por un nuevo líder de su partido. Los partidos gubernamentales irlandeses están apuntando a que no esperan que el anuncio de hoy desencadene nuevas elecciones generales. Sorpresa, en Irlanda el primer ministro acaba de anunciar que dimite, que deja su cargo y que además también se desvincula
del partido gobernante. Seguimos mirando a presidentes, en este caso a expresidentes. Nos fijamos en Donald Trump. Ha suavizado la postura con la OTAN en una entrevista con Nigel Farage en GB News. El aspirante a la reelección por la vía republicana dice ahora que si fuera reelegido como jefe de la Casa Blanca, Estados Unidos defendería al 100% a los aliados de la OTAN. Si otros países miembros, eso sí, pagan su parte justa. Declaraciones de Trump al exlíder del Partido Independentista Británico, en las que el magnate señala que Estados Unidos debería pagar su parte justa, no la parte justa de todos los demás. Los comentarios de Trump se producen después de que advirtiera el mes pasado a los aliados de la OTAN que alentaría a Rusia a hacer lo que quieran si los países miembros no cumplen sus objetivos de gasto en defensa. Pese a suavizar el tono, se ha mostrado incisivo con los socios europeos. Dice Trump que Europa se ha aprovechado de Estados Unidos en lo que respecta a la OTAN. Continúa además señalando que la alianza es más importante para los europeos, ya que Estados Unidos, decía, cuenta con un océano de separación entre algunos de los problemas, en clara alusión a la guerra. Hablamos ahora de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ha anunciado hoy el desembolso a Ucrania de 4.500 millones de euros procedentes del paquete de apoyo de 50.000 millones en los próximos 4 años, acordados por la Unión Europea hace menos de un mes, una vez levantado el veto inicial de Hungría. La financiación, dice von der Leyen, está fluyendo para cubrir las necesidades urgentes de Ucrania. Es lo que anunciaba la presidenta de la Comisión Europea junto al primer ministro ucraniano Denis Shmyhal. Este dinero, decía además von der Leyen, será crucial para ayudar a Ucrania a mantener el funcionamiento del Estado en pleno conflicto con Rusia. Miramos ahora a Francia. El Ministerio de Defensa francés está acusando al jefe de espía ruso por provocaciones irresponsables. Francia decía este martes que los recientes comentarios hechos por Sergei Naryshkin en cuanto a que cualquier ejército francés enviado a Ucrania podría ser un objetivo prioritario y legítimo para las tropas rusas. Decía Francia que fue una provocación irresponsable y que considera este tipo de provocaciones como desinformación rusa. Seguimos mirando a Rusia, a las tensiones con Francia. Miramos ahora al expresidente Dmitry Medvedev. Dice que eliminar al personal militar francés que pueda aparecer en Ucrania sería una misión crítica, pero no particularmente difícil para las fuerzas armadas rusas, pero que para París una derrota tan humillante de sus legiones equivaldría a ser guillotinada. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia dice que en realidad para el éxito de su causa sería bueno que los inquietos franceses enviaran un par de regimientos a bandera land. Dice además sería muy problemático ocultar tal número de militares, por lo que eliminaremos sistemáticamente y no sería una tarea muy complicada, pero sí la más importante. Como señaló Medvedev, con tantos ataúdes que serán entregados a Francia desde un país extranjero, sería imposible ocultar las muertes masivas de soldados profesionales. Seguía advirtiendo, dice, no habrá ninguna opción de salirse con la suya con diversas excusas y especulaciones poco convincentes de que los mercenarios eligen su propio destino y que están arriesgando sus vidas a su propia discreción. El jefe adjunto del Consejo de Seguridad ruso señaló que esos militares se convertirían en combatientes en pleno derecho como parte de un contingente intervencionista, por lo que su destrucción sería una prioridad y una cuestión de honor para las Fuerzas Armadas de Rusia. Miramos ahora a Alemania. Ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar de 500 millones de euros para Ucrania, que incluye 10.000 cartuchos de munición de los inventarios de la Bundeswehr. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, ha destacado que las entregas comenzarán de inmediato, un mensaje que ha acompañado del anuncio de que Berlín se une a una iniciativa checa para comprar urgentemente municiones para Ucrania, cubriendo el coste de la adquisición de 180.000 cartuchos. También se comprometería a proporcionar 100.000 proyectiles adicionales de 155 milímetros, cuyas entregas comenzarán este año, con un paquete de ayuda de 60.000 millones de dólares para Ucrania, que sigue estancado en el Congreso de Estados Unidos, mientras los Estados europeos siguen luchando por ayudar a Ucrania. Hablamos ahora del fiscal general de Alemania. Ha acusado a un oficial militar alemán de espiar para Rusia. En concreto hablamos de Thomas H., empleado en este caso del servicio de equipamiento informática de la Bundeswehr y que es sospechoso de haber trabajado para un servicio secreto extranjero. El individuo fue arrestado hace apenas unos meses y en concreto la oficina para la que trabajó maneja algunos de los secretos más importantes del ejército relacionados con las especificaciones del equipo militar, las deficiencias de capacidad y los futuros planes de compra de defensa por parte del ejército alemán. Hablando de defensa, miramos ahora al secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin. Hablaba el día de ayer precisamente en Alemania, en una sede estadounidense, en Alemania, la sede Ramstein, la reunión de Ramstein, en la que Austin decía, si Putin se sale con la suya, el mundo va a estar mucho menos seguro. Lo escuchamos. We will all be less secure if Putin gets his way. And we will all be less secure in a lawless, violent world where dictators can redraw borders by force and wipe countries off the map
and rebuild their old empires. So Ukraine's battle remains one of the great causes of our time. And the Ukrainian people do not have a day to waste, and neither do we. Miramos ahora a Polonia. El ministro polaco de Asuntos Exteriores ha calificado la presencia de militares occidentales, de militares de la OTAN en Ucrania como un secreto que todo el mundo conoce. Dice que es algo así como un secreto polichinel, dice este ministro. Dice, como dijo el canciller Olaf Scholz, ya hay algunas unidades de los principales países occidentales en Ucrania. En Polonia tenemos el término tajemnica, algo así como el secreto de polichinel. Dice que es un secreto que todo el mundo conoce y que todo el mundo ya sabe y reconoce por primera vez, también en la línea de lo que decía Scholz, en la línea de lo que están anunciando varios países bálticos, que ya hay directamente militares de la OTAN luchando en Ucrania contra Rusia. Hablamos de las autoridades polacas. Han defendido hoy que Francia tiene potestad para enviar sus propias tropas a Ucrania en medio del conflicto con Rusia, si así lo desea. Ha dicho además que hay que entender la estrategia del presidente galo Emmanuel Macron, que señalaba a finales de febrero que no había que descartar la opción del despliegue militar en Ucrania. El ministro de Exteriores polaco ha expresado durante una entrevista con la agencia alemana de noticias DPA que Francia tiene derecho a desplegar tropas siguiendo su propia iniciativa si toma esta decisión. Ha recordado que todos los estados cuentan con esta prerrogativa de forma independiente. Sikorski ha aprovechado la ocasión para rechazar la idea de congelar el conflicto, tal y como ha propuesto en alguna ocasión el jefe del Partido Socialdemócrata de Alemania en el Parlamento. En este sentido, ha recalcado que ante Rusia se debe hacer uso de la fuerza militar. Decía, en Kaliningrado hay misiles Iskander con cabezas nucleares que podrían alcanzar Berlín. Es lo que aseguraba antes de instar a Ucrania a seguir pidiendo misiles de crucero Taurus a Alemania, la que acusa de dudar a la hora de entregar más sistemas armamentísticos. Terminaba diciendo, entregar los Taurus tendría un impacto significativo sobre la capacidad de Ucrania de defenderse. Miramos ahora también al representante, al alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, un Josep Borrell que sigue lanzando mensajes a Rusia, sigue lanzando mensajes a Putin y advierte, Putin no se va a detener en Ucrania, se ve en una guerra con todo Occidente. Escuchamos. Rejecting the aggressor is essential for our security. It's not only about Ukraine's resisting and rejecting the invasion. It's about our security, and that's why we have to be supportive of the Ukrainian fight. If Putin were to conquer Ukraine, Ukraine had to wave the white flag. If Ukraine had to surrender, then a puppet regime will be installed in Kyiv. Ukrainian people will be crushed, and the Russian army will be in our borders. And we could be sure that they will not be stopped. Y seguimos mirando a Josep Borrell, sigue lanzando mensajes a Rusia, en este caso al presidente ruso, Vladimir Putin. Dice que en su discurso, después de salir victorioso en las elecciones presidenciales de Rusia, lanzó una advertencia, dice que lanzó una amenaza, que habló de una tercera guerra mundial. Escuchamos a Borrell. The NATO with a potential third world war. In his so-called election victory speech. It's a clear sign that he already sees himself at war with the entire West. That's what he's saying. And I'm afraid that he will continue his military operations. Por su parte, el Kremlin ha respondido hoy al jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, que hablaba también del uso de los rendimientos de activos congelados rusos para armar a Ucrania. Ya ha asegurado que llevará a los tribunales a todos los implicados en estas acciones. Decía el Kremlin, este año va a ser inevitable. Las personas que participen en la toma de tales decisiones, los estados que decidan eso naturalmente, serán objeto de persecución judicial durante largas décadas. Es lo que apuntaba el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. Según Peskov, los europeos son muy conscientes del daño que esas decisiones pueden causar a su economía, a su imagen y a su reputación como garantes fiables de la inviolabilidad de la propiedad. Borrell anunciaba en la víspera que iba a presentar hoy a los países de la Unión Europea una propuesta para añadir a los presupuestos conjuntos comunitarios de los 27 los 3.000 millones de euros al año que generan en beneficios extraordinarios los activos rusos congelados por sanciones y emplearlos principalmente en apoyo militar para Ucrania. Vamos ahora a Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin ha calificado este miércoles su triunfo en las últimas elecciones para jefe de Estado como un prólogo a esas victorias que su país tanto necesita y que sin duda llegarán. En una reunión con funcionarios de confianza, Putin ha advertido que Rusia
no responderá amablemente a los ataques de Ucrania a la infraestructura civil. Añadió que hay diferentes maneras de proteger a los civiles, lo cual es una prioridad. Decía Putin, no son fáciles, pero lo haremos. Además, agradeció a los residentes de Belgorod y otras regiones fronterizas por su valentía al enfrentar los ataques de bombardeo ucranianos y agregó que van a hacer todo lo posible para apoyar a su pueblo. Miramos de nuevo al portavoz del Kremlin, a Dmitry Peskov. Ha subrayado este miércoles que las elecciones presidenciales en Rusia fueron absolutamente limpias. Dice que el indicador está en el nivel más alto posible, que esto no se puede discutir. Es lo que apuntaba Peskov a los periodistas en medio de comentarios de estados extranjeros que afirmaban que el evento no fue libre ni justo. Mientras tanto, hablando de la opción de que la Unión Europea utilice activos rusos para apoyar a Kiev en su lucha contra Moscú, Peskov ha reiterado que habrá consecuencias si estas acciones se llevan a cabo. Pendientes de más noticias de los ataques por parte de Ucrania, está Rusia diciendo que en las elecciones ha llegado a destruir, ha llegado a derribar 417 drones. Hacemos una pausa, 2 minutos y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a la actualidad, a las últimas horas, y nos fijamos ahora en declaraciones del ministro de Defensa ruso. Ha revelado este miércoles que los sistemas de defensa aérea del país interceptaron 419 drones ucranianos y 67 misiles mientras se desarrollaban las elecciones presidenciales. Kiev está llevando a cabo ataques contra lugares de votación, instituciones gubernamentales donde solo había civiles, es lo que decía el ministro de Defensa ruso en una reunión del Ministerio de Defensa, añadiendo que tanto el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania como sus asesores occidentales estaban conscientes de esta situación. Afirmó además que para evitar los ataques Moscú ha tenido que reforzar la seguridad de las instalaciones gubernamentales y sociales.
Rusia ha dicho este miércoles que conocía los esfuerzos de inteligencia de Estados Unidos para utilizar operadores de satélites comerciales como SpaceX. Se advirtió de que estas medidas convertían a sus satélites en objetivos legítimos. Reuters informaba este mes que SpaceX está construyendo una red de cientos de satélites espías en virtud de un contrato clasificado con una agencia de inteligencia estadounidense, lo que demuestra vínculos cada vez más profundos entre la compañía espacial de Elon Musk y las agencias de seguridad nacionales. Ha hablado a este respecto la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova. Dice que son conscientes de los esfuerzos de Washington para atraer al sector privado para que sirva a sus ambiciones espaciales militares. Además, dice que estos sistemas a partir de ahora se convierten en un objetivo legítimo para medidas de represalia, incluidas las militares para Rusia. El viceprimer ministro ruso Dmitry Chernysenko ha revelado esta semana que más de 100 empresas rusas habían iniciado operaciones en Cuba durante el año pasado, según la agencia estatal de noticias. De esta forma, Rusia ha puesto su mirada en vínculos económicos y comerciales más amplios con Cuba. El gobierno ruso afirmó que da prioridad al suministro de hidrocarburos, trigo y fertilizantes a Cuba en una reunión bilateral con representantes cubanos. Las delegaciones en la Comisión Intergubernamental de Colaboración Económico-Comercial y Científico-Técnica realizada en Moscú estuvieron encabezadas por el viceprimer ministro cubano y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Ricardo Cabrisas, y su homólogo ruso. Decían que a su vez varios bancos rusos barajan la opción de abrir sus oficinas de representación en Cuba en un futuro próximo. Decía Chernysenko, Cuba es nuestro socio clave, un aliado confiable en la región de América Latina y el Caribe. Por esto indicó que el gobierno ruso ha concedido un nuevo préstamo a La Habana con el fin de garantizar el suministro estable de petróleo, productos petrolíferos, trigo y fertilizantes, un asunto que es sumamente importante para la parte cubana, de acuerdo con un reporte de la agencia insular Prensa Latina. Miramos ahora a Ucrania, que disparó un misil Patriot contra Rusia en medio de una andanada de ataques transfronterizos durante la noche, según está apuntando Moscú. El Ministerio de Defensa ruso ha dicho que unidades de defensa aérea habían interceptado una docena de cohetes y misiles sobre la región de Belgorod, a eso de las 10 de la noche de este martes. Poco después dijo que había interceptado 2 misiles más, incluido un Patriot de fabricación estadounidense sobre la región vecina de Kursk. Según funcionarios de defensa, también se derribaron drones en zonas más profundas de Rusia, en la región de Saratov. El sistema Patriot de Estados Unidos forma parte de una serie de sofisticadas unidades de defensa aérea suministradas por Occidente para ayudar a Ucrania en sus ataques aéreos. El secretario de Estados Unidos de Defensa, Lloyd Austin, dijo este martes que está plenamente decidido a mantener la ayuda estadounidense y el envío de munición para Ucrania, que recibirá decenas de miles de proyectiles de sus socios occidentales para frenar el avance de las tropas rusas en el campo de batalla. Decía el propio Austin, hoy peligra la supervivencia de Ucrania y la seguridad de Estados Unidos, y a ellos no les sobra un día y a nosotros tampoco. Así que hoy me voy de aquí totalmente decidido a mantener el flujo de ayuda y munición de Estados Unidos. Es lo que recalcaba en una rueda de prensa al término de la 20ª reunión del Grupo de Contacto en Defensa de Ucrania en la base aérea estadounidense de Ramstein en Alemania. Miramos también al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha celebrado en su discurso a la nación de anoche que algunos de los aliados de Kiev anunciaron ayer en una reunión celebrada en Alemania más existencia militar para Ucrania, que incluye ayuda en artillería. El jefe del Estado ucraniano también ha revelado que Ucrania trabaja en la firma de nuevos acuerdos bilaterales de seguridad, como los que ya ha alcanzado con países como Reino Unido, Alemania y Francia. En estos acuerdos, los socios de Ucrania fijan la cantidad que destinarán a ayudar a Kiev este año. Se comprometen a ofrecerle apoyo militar durante los próximos 10 años. Decía Zelensky, habrá nuevos paquetes de defensa, incluyendo artillería. Además, recordó que Ucrania sufre escasez en este último capítulo. El Papa Francisco ha hecho este miércoles un nuevo llamado a la paz a través de la negociación, mientras deploraba los sangrientos conflictos en Ucrania y Gaza. Una vez más, limitó sus discursos políticos en su audiencia semanal en la Plaza de San Pedro debido a problemas de salud. Decía, nunca debemos olvidar que la guerra es siempre una derrota. No podemos continuar en la guerra. Debemos hacer todos los esfuerzos posibles para mediar, para negociar el fin de la guerra. Recemos por esto, es lo que apuntaba, citando a la Ucrania mártir y al conflicto palestino-israelí.
Miramos ahora los mercados. Anoche en Wall Street los tres principales índices subían cuando la Reserva Federal inició su reunión de política monetaria de 2 días. Hoy todo el protagonismo será para Jerome Powell y es que se espera que el Banco Central mantenga las tasas sin cambios este miércoles. Sin embargo, una serie reciente de preocupantes informes sobre inflación ha preocupado a los inversores de que el Banco Central pueda indicar que las tasas de interés se mantendrán más altas durante más tiempo de lo esperado. Los inversores escanearán el diagrama de puntos para obtener información sobre el número y el momento de los recortes de tipos y muchos anticipan que el Banco Central va a comenzar a bajar los tipos en junio. El promedio industrial Dow Jones ganó un 0,83%, marcando su mejor día desde el 22 de febrero, mientras que el S&P subió un 0,56% y el compuesto en Nasdaq avanzó un 0,39% a nada, a poco más de 15 minutos para que comience también la tercera sesión en Wall Street, marcada, como no puede ser de otra forma, por la reunión de la Reserva Federal. Miramos también al BCE, al Banco Central Europeo, a su presidenta Christine Lagarde, que ha dicho este miércoles que el banco no puede comprometerse previamente con una trayectoria particular de tipos, incluso después de un posible primer recorte en junio, ya que todas las decisiones futuras de política monetaria dependerán de los datos económicos y se tomarán reunión por reunión. Hablando en el BCE y su conferencia de observadores en Frankfurt, Lagarde ha subrayado que la condición para la decisión de recortar las tasas es que la economía europea permanezca en el camino desinflacionario. Dice además que la compresión de los márgenes de beneficio ha permitido que los salarios se recuperen sin acelerar más la inflación. Sin embargo, la presidenta del BCE ha advertido de que la situación geopolítica podría tener un impacto negativo en la tendencia de la inflación y eventualmente posponer el primer movimiento de política monetaria del banco. Terminaba diciendo, en los próximos meses esperamos tener 2 pruebas importantes que podrían elevar nuestro nivel de confianza lo suficiente como para dar un primer paso político. Miramos ahora a Estados Unidos. La administración Biden está considerando incluir en la lista negra a varias empresas chinas de semiconductores vinculadas a Huawei Technologies Co., es lo que informaba Bloomberg News este miércoles, citando a personas familiarizadas con este asunto. Las empresas que podrían estar en esta lista negra incluyen a los fabricantes de chips Qingdao Xi'an, Suaisur y Shenzhen Pensun Technology Co., según este informe, agregando que los funcionarios estadounidenses también están sopesando imponer sanciones al fabricante de chips de memoria Changxin Memory Technologies Inc. Miramos ahora al director ejecutivo del mayor fabricante de municiones de Europa, Rheinmetall, ha dicho que los líderes de la Unión Europea deberían considerar instalar sistemas de defensa aérea de corto alcance similares a la cúpula de hierro de Israel. Los comentarios de Armin Papperger se producen mientras las capitales de la Unión Europea están aumentando el gasto militar en medio de crecientes temores de la amenaza de Rusia al continente y también intentando abordar las limitaciones de larga duración en los sistemas de defensa existentes. Papperger dijo que la defensa aérea de corto alcance era algo que quieren crear en Europa, señalando un aspecto importante de la iniciativa European Sky Shield respaldada por Berlín. Decía también que cree que es una buena idea tener una solución europea similar al Iron Dome y más allá. La cúpula de hierro tiene un alcance de hasta 70 kilómetros y ha sido utilizada por Israel desde 2011 para interceptar cohetes de corto alcance. Los analistas han destacado que proteger grandes zonas de Europa continental con un sistema similar sea algo descabellado, pero los países de la Unión Europea han invertido en una serie de tecnologías de defensa aérea. Otro ejecutivo decía que Europa ya tiene todas las capacidades para crear capas completas de defensa aérea. Dice entonces, está ahí, solo es cuestión de decidir si lo usamos o no. Miramos al Banco Popular de China, ha mantenido sin cambio sus tipos preferenciales de préstamo a 1 y 5 años, en el 3,45% y el 3,95% respectivamente. La LPR a 1 año actúa como vinculación para la mayoría de los préstamos a hogares y empresas, mientras que la LPR a 5 años es el punto de referencia para la mayoría de las hipotecas inmobiliarias. Nos fijamos ahora en el yen, alcanza mínimos de 4 meses por encima de los 150 yenes entre las decisiones sobre tipos de interés de Japón y Estados Unidos. El yen se debilitó a un mínimo de 4 meses frente al dólar más allá de la barrera de los 150 después de que el Banco de Japón aumentara los costes de endeudamiento por primera vez en 17 años. La Reserva Federal llega justo un día después de que hace apenas 24 horas conociéramos la decisión del BOC de subir los tipos por primera vez en 17 años hasta el 0 y el 0,1%, pero dejando atrás los tipos negativos de los últimos 8 años. También elimina control de la curva de rendimientos y todo tras confirmar un 2% de inflación en el último año. El gobernador Kazuo Ueda advertía de que la política será acomodaticia.
引き続き 2% の物価安定の目標の下で、その持続的安定的な実現という観点から短期金利の操作を主たる政策手段として経済物価金融情勢に応じて適切に金融政策を運営します。 Seguimos mirando a la economía y nos fijamos ahora en el ministro de Energía ruso, Nikolai Shulginov. Ha revelado este miércoles que su país podría aumentar la producción de combustible en las plantas que no han detenido el refinado. En declaraciones a los periodistas en una conferencia de prensa, Shulginov dijo que Rusia mantendrá los volúmenes de refinación de petróleo previamente anunciados hasta finales de año. Además, afirmó que el gobierno aún no está considerando tomar medidas adicionales para inspirar una mayor refinación. Aún así, Rusia podría, añadió, tomar nuevas medidas en el mercado de combustibles vinculadas al crecimiento de la producción y la eliminación de las restricciones logísticas. Miramos ahora a las empresas, nos fijamos en Samsung Electronics, se dispara más del 5%, mientras que SK Hynix se desploma más del 3%. Las acciones del peso pesado surcoreano Samsung se han disparado más del 5% después de que el gigante de chips Nvidia supuestamente dijera que los chips de memoria de gran ancho de banda del fabricante surcoreano estaban en la etapa de calificación para su uso en las unidades de procesamiento de gráficos de Nvidia. Esto se produce después de que su rival SK Hynix anunciara que estaba listo para entregar sus chips de memoria de alto nivel de alta ancha de banda a los clientes. Reuters dijo que Nvidia sería su primer cliente. Las acciones de SK Hynix se desplomaron hasta un 3,56% este miércoles. El banco UBS ha alcanzado este martes una capitalización bursátil de 100.000 millones de dólares, justo un año después de la fusión promovida por el Estado suizo entre esta entidad y Credit Suisse, cuyo objetivo último era evitar el colapso de la segunda mayor entidad del país, uno de los 30 bancos considerados entonces sistémicos a nivel mundial. De esta forma, UBS ha alcanzado su nivel de capitalización más alto en 16 años, al tiempo que la cartera de activos gestionados por su unidad de patrimonio ha crecido cerca de un 20% hasta los 3,4 billones de dólares tras la compra de su otrora rival. Ante su acelerado crecimiento, el Banco Nacional de Suiza ha apuntado este martes a la necesidad de revisar si los requisitos de capital exigidos a UBS por su condición de entidad de importancia sistémica se ajustan adecuadamente a su nuevo tamaño y participación en el mercado interno. Miramos ahora a Alemania. Los precios de producción en Alemania registraron un descenso anual del 4,1% en febrero. Según Statis, en la intermensual el índice bajó un 0,4%. Los precios de la energía bajaron un 10,1% respecto al mismo periodo del año anterior y un 1,2% con respecto a enero. Los precios de los bienes intermedios bajaron un 3,8% con respecto a febrero de 2023 y se mantuvieron sin cambios en comparación con el mes anterior. Pendientes de los mercados, pendientes también de las declaraciones, de los mensajes. En Europa, sin duda, uno de los países más beligerantes en las últimas horas, en los últimos días, está siendo Polonia. Hablábamos antes de las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores polaco, apuntando a que ya hay tropas occidentales en Ucrania. Dice que es un secreto que conoce todo el mundo. Pues ojo, porque también habla de en las últimas horas el presidente polaco Andrzej Duda. Dice que Rusia no se va a detener en Ucrania y de hecho vaticina un ataque a la OTAN 2026 o 2027. Escuchamos. From my point of view, it's a question of common sense. New reports are coming in, and I recently saw one by German experts, which said that soon, perhaps as early as 2026 or 2027, Putin, by putting his economy on a war footing, will have such military might that he'll be able to attack NATO. Okay then, the alarm bells are ringing. We have 2 or 3 years in which we can increase our efforts, stockpile ammunition, and produce weapons to maximise European security. Get ready and make sure the invasion doesn't happen. Let me reiterate, all this needs to be done in order for us not to fight. The point is to create such a deterrent that ensures we are not attacked. This is the whole point, because no one wants war. Mr. President, is that how long we've got? 2 or 3 years before you think he's ready to mount another invasion? I'm only saying what I read in the German experts' report. Most importantly, I think that if Russia is stopped in Ukraine, if it doesn't win in Ukraine, it won't attack again.
If Russia is rebuked in Ukraine, if Russian imperialism is blunted in Ukraine, the blade of Russian imperialism which has struck Ukraine in order to subjugate this country, in order to subjugate the Ukrainian people, which the Ukrainian people will not accept because they want to be part of the West, part of the EU, part of NATO. If Russia is stopped there, if this imperialism is stopped, there will not be war. If the West shows that it can support Ukraine to such an extent that Ukrainians themselves are able to defeat the Russian army, Russia won't attack. It will show that the West's technological advantage is so great that Russia doesn't stand a chance to win in a clash with the West, and it needs to be strengthened and reinforced. This is the most important deterrent strategy today. This strategy could either be effective due to our efforts, or it could take a different turn if our efforts... Y siguen los mensajes de Europa a Rusia. Terminamos mirando a Alemania. El canciller alemán Olaf Scholz acaba de decir que Rusia no es tan fuerte como podría pensarse, ya que el sistema dentro del país muestra algunas grietas. Dice Scholz, el presidente ruso cree que hay que esperar a que termine la guerra y que nuestro apoyo se debilita, se está equivocando. Es lo que ha subrayado Scholz en su discurso ante el Bundestag. Ha reiterado que el triángulo de Weimar y toda la Unión Europea están unidos en su apoyo a Kiev. Scholz mantuvo sus palabras anteriores y dijo que como aliado de Ucrania, Alemania estará allí mientras sea necesario. Nuevo mensaje de Europa a Rusia. El canciller alemán Olaf Scholz dice que Rusia no es tan fuerte como se cree. Pendientes, como ven, de toda la actualidad, de todas las últimas horas, pendientes también del análisis en una jornada marcada por la Reserva Federal, marcada por la decisión, marcada también por el discurso de Jerome Powell. Hacemos una pausa, unos minutos, y enseguida volvemos con la apertura de Wall Street, con el análisis. Enseguida comienza Conexión Vilar de la mano de Marta Vilar.